Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, del versículo 1 hasta último. Voy a leer. Romanos capítulo 12, inicio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis
vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta el versículo 21 he leído. La verdad que nosotros hemos aprendido desde Romanos capítulo 1 hasta capítulo 11. Largamente estamos estudiando, escudriñando cada capítulo, cada versículo. Aunque yo no tenía sabiduría para enseñar profundidad, pero hasta que yo sepa, yo podía explicar ante ustedes. A través de este libro Romanos, muchos pastores han entendido sobre la justicia de Dios. También tenían experiencia por la fe que fueron justificados delante de Dios. Mucha gente no puede darse cuenta tan importancia es de que sea justificado y santificado y perfecto ante presencia de Dios. Más que todo, esas cosas más importantes en nuestra vida. Porque si no puede ser justificado delante de Dios, si no puede ser perdonado de todos sus pecados, si no puede ser renacido ante Dios, ¿a dónde va esta persona después de morir? Siendo pecador, se va al infierno. Es correcto. Por eso Dios tanto quería explicar acerca de la justicia de Dios y la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón Dios nos entregó la Biblia. Entonces, ¿quién puede captar? ¿Quién puede descubrir el secreto de la palabra de Dios? El que tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón. ¿Quién puede tener el Espíritu Santo del Señor en su corazón después de ser perdonado de todos sus pecados? ¿Cómo puede ser perdonado de todos sus pecados? Por aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. En aquel entonces Dios acompaña con tal persona que recibió el perdón eterno. Por sí mismo el Espíritu Santo del Señor puede ayudar y dándole la sabiduría. Se llama la sabiduría de Dios. Por eso yo tengo testimonio muy claro, ¿no? Porque hasta que yo recibiera la salvación en el año 1990, yo estaba leyendo varias veces este libro de Romanos. No solamente Romanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, estaba leyendo. Pero especialmente estaba investigando Romanos y Hebreos, porque tanto quería entender la palabra de Dios. Pero Dios no me permitió para que yo entendiera el secreto de la palabra de Dios, porque estaba siendo pecador. Pero después de haber entendido el Evangelio, desde aquel tiempo Dios me entregó el Espíritu Santo del Señor
en mi corazón y luego empecé a leer el libro de Romanos, ya Dios me hizo entender y ver sobre el secreto de la palabra de Dios. Por eso, el día de hoy nosotros podemos repasar rápidamente desde capítulo 1 hasta 11, qué es lo que está apareciendo, ¿no? Veamos. Romanos capítulo 1, ¿qué es lo que está hablando? Romanos capítulo 1 estaba hablando sobre el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La verdad que apóstol Pablo estaba llamando a los hermanos que están viviendo en Roma, llamados a ser santos. Eso es número 1. Hoy en día, entre los que están predicando la palabra de Dios, se veía solamente cómo existen los pecadores. Porque aceptando Romanos capítulo 3, el versículo 10, sin interpretación correcta, solamente puede interpretar que no hay justo ni aun uno. En aquel entonces se ve, todos son pecadores. Pero no solamente existían los pecadores, sino también existían los justos que fueron justificados delante de Dios por la fe. Después de entender el Evangelio, después de aceptar la sangre de Jesucristo, la gente podía ser justificado delante de Dios por la fe. Como Abraham, su fe fue contada por justicia. Como igual que la fe del rey David. Él testificó por medio de Romanos capítulo 4. Veamos cómo dice. El versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. El versículo 7 como dice. Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Quién es bendito? El que fue perdonado de sus pecados. No está diciendo que el que nunca había cometido, sino que los que cometieron, pero fueron perdonados. ¿Cómo puede ser perdonado? Hay única manera de ser perdonado de sus pecados, solamente por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna ante presencia de Dios. Y atrás del versículo 7, como dice, y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién tapa de sus pecados? Jesucristo, por su sangre. Ya, como dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínense, Dios es juez verdadero. Él no inculpa a esa persona, entonces no condena. Es muy importante, ¿no? Dios a quien no inculpa, al que acepta la sangre de Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, una llave muy claro espiritual, la llave de la fe para recibir la salvación, es que aceptando la sangre de Jesucristo, que limpió
una sola vez para siempre. Mucha gente creen en Dios, creen en Jesucristo, creen que Jesucristo murió en la cruz, hasta allá todos creen, pero menos la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados hasta fin del mundo, eternamente. Esa área no llega. ¿Por qué? Para comprender esta palabra, sí o sí tiene que llegar la gracia del Espíritu Santo del Señor para llegar la sabiduría de Dios encima de su sabiduría. Es decir, que ser humano tiene inteligencia, sabiduría, pero por tener su propia sabiduría e inteligencia no alcanza de comprender el Evangelio. Por eso sí o sí Dios tiene que derramar su misericordia para que entienda la gente sobre el Evangelio. Ya, volvamos. Romanos capítulo 1 estaba diciendo, como dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Siempre el apóstol Pablo estaba teniendo este sentido en su corazón. Es decir, que después de recibir la salvación, nosotros, cada uno de nosotros, siempre nosotros tenemos que tener ese sentido. Yo soy deudor ante Jesucristo. Nosotros también tenemos que responder al Señor. Señor, tengo mucha deuda. Hasta morir yo quisiera pagar, pero no alcanza. Porque nosotros hemos recibido el amor de nuestro Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros tenemos que tener este sentido. Somos deudores. Uno que se siente así puede invertir su vida, puede invertir bienes para poder salvar las almas. Aunque hoy en día por tener pandemia, pero se busca la manera, puede hacer grabación de predicación, también puede llamar por teléfono, también puede enviar una carta. Con toda la manera puede anunciar el Evangelio, como lo que estaban testificando los pastores, ¿no? Anteriormente se sentía como pecadores nada más. Desde primero hasta último, todo el mundo dicen que somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. No alcanzaba en sus corazones la justicia de Dios por la fe. Aunque en el libro de Romanos muchas veces estaba hablando sobre la fe, la justicia de Dios, para ser justificado delante de Dios por la gracia del Señor. Aunque está escrito, pero no sabía cuál es. ¿Cómo puede ser justificado siendo pecador? No alcanza a entender. Porque piensa que lo que está cometiendo, este pecado, es más grande que la sangre de Jesucristo. Así piensa. Pero al revés, la sangre de Jesucristo es más grande que todo el pecado del mundo. Por eso Jesucristo tenía derecho, quitando el pecado del mundo, podía cancelar el precio de pecado una sola vez para siempre. Por eso no es necesario ingresar en el lugar santísimo para rociar con la sangre cada año, cada vez al 1000 años, cada vez 1.000.000 de años. No es necesario, porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pues uno que cree en la palabra de Dios, aunque esta palabra está escrito en los Romanos, en Hebreos, en Apocalipsis, no importa. Todo lo que está apareciendo en la Biblia son
de la palabra de Dios. Así puede aceptar, así puede considerar en su corazón la palabra de Dios. En aquel entonces trabajará el Espíritu Santo del Señor en sus corazones. También así dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como dice, es poder de Dios para salvación. Dice, para salvación. ¿Cuál es? El Evangelio. Mucha gente estaban pensando, ¿no? Yo estoy evangelizando, está bien. Por eso, en YouTube sale uno que sube hasta techo de su casa, con parlante sobre aire. Estaba gritando. Y alguno se quedó en la calle, donde no hay nadie, pero predicando. Pero para hacer evangelización, tiene que contactar a la gente, tiene que conversar, porque la fe viene por oír por la palabra de Dios. Por eso Dios envía su mensajero a la gente. Por eso se necesita visitar a montaña, cruzando río, visitando diferentes tribus, pueblo, la ciudad. Pero hoy en día por medio de internet, sin frontera, llega toda la predicación hasta último lugar. Por esa razón, entre los pastores que están escuchando esta predicación, ¿no?, cada uno tiene que intentar hacer grabación de video para evangelizar. No solamente pueden absorber y aceptar, sino también puede intentar como lo que está aprendiendo. Porque el Evangelio sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en el tabernáculo de reunión celestial. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo hizo la redención eterna. Ya veamos. Hebreos capítulo 9. El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta redención tiene gran poder para poder salvar las almas. No es que la redención corta, no es que la redención con los animales, sino que la redención eterna que hizo con la sangre preciosa que tenía gran poder para cancelar el precio de pecado del mundo una sola vez para siempre. Amén. Nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. ¿Por qué? Él, si no hubiera cargado el pecado del mundo, entonces nuestro pecado, ¿quién puede solucionar? Nuestro pecado, nadie puede cancelar. Pero una sola vez para siempre, llevando el pecado del mundo. Por eso Dios envió mensajero, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que el pecado de Adán, sino que el pecado del mundo. Mundo. Todavía no terminó mundo.
está siguiendo el tiempo del mundo. Incluye todos nuestros pecados. Por eso, Romanos capítulo 1, el versículo 16, así dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa judío, griego, chileno, paraguayo, peruano, ecuatoriano, coreano, no importa nacionalidad. Solamente en su corazón cree en el nombre de Jesucristo o no, nada más. Uno que acepta la sangre de Jesucristo, Dios perdona su pecado, Dios le salva. El versículo 17, ¿cómo dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En la realidad, el versículo 17 está apareciendo el vocabulario como dice: el justo por la fe vivirá. Por eso, no solamente tiene que memorizar este versículo, ¿no? Sino que de primero tiene que enseñar a los pecadores cómo pueden ser justos para vivir por la fe. Hoy en día no está enfocando el tema de esto. No existe mucha gente enfocando este tema para salvación, para ser justificado, para ser salvo, para ser justo. ¿Por qué? Hay una trampa. Todos los pastores están considerando que uno que ingresa en su iglesia por portón, considerando que todos son pueblo de Dios. Así está pensando. Sin confirmación de sus corazones. Sin confirmación de la fe de la salvación. Cuando uno que tiene decisión de congregar la iglesia, ingreso en su iglesia, entonces ya directamente está considerando como hermano, hermana, hijo de Dios. Ya considera así. Tal persona también puede pensar que desde hoy yo soy como hijo de Dios, pero siendo pecador. ¿Ya? Es una trampa. Siendo pecador, siendo hijo de Dios. Así piensa. En su corazón está lleno de pecado, pero en su mente piensa que yo soy cristiano, yo soy como hijo de Dios. Ya, tengo que adorar al Señor. Número 1. Aprendiendo alabanza. Hoy en día está funcionando muy bien sobre YouTube. Anteriormente no funcionaba YouTube. En aquel entonces llevando como libro de la alabanza, ¿no? Pero hoy en día no usa el libro de alabanza, sino que todo el mundo, todo usa pantalla gigante, con YouTube. Por eso, alabanza. ¿Cuántos minutos alabanza va a alabar en el culto? Digamos que sí, culto va a tener como uno de 1 hora y media, entonces creo que 1 hora va a alabar. una hora ya alabanza, ya, todo alabando. Alabando, llorando, orando, y incluye también ofrendando. Y también poco de predicación, así termina. Además, no hay mucho tiempo para investigar, estudiar la Biblia. Por eso, la Biblia como si fuera como podemos decir que es un libro que llevando solamente a la iglesia. Mientras tanto que para participar en el culto, así llevando. Pero no hay mucho tiempo de investigar, estudiar. Anteriormente, ¿no? Como en el año 70, 80, cuando no funcionaba muy bien internet y ni celular, ya mucha gente estaba leyendo la Biblia, escudriñando.
Pero hoy en día, Internet está funcionando muy bien, YouTube está funcionando muy bien, todo el mundo alabando, nada más, ya. Por eso le falta. En el libro de Oseas, como dice, mi pueblo fracasa por falta de tener conocimiento de la verdad, por falta de escuchar la palabra de Dios. Mientras tanto que la gente se siente como contento por sentimiento, ¿no? Pero sentimiento no es verdadero. Sentimiento en la mañana, madrugada, el almuerzo, en la noche, se cambia todo el día. Todo el día sentimientos se cambian. Llorando, y riéndose, y todo se cambia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso la vida de creencia tiene que asegurar con la verdad, con la palabra de Dios. Para repasar de este capítulo 1 hasta 11, ya no hay tiempo entonces. Volvamos. Romanos capítulo 12. Hasta capítulo 11 está hablando sobre pecado, sobre juicio de Dios, también justicia de Dios, la salvación. Y también el capítulo 11 estaba hablando sobre Israel. Un día ellos van a recibir la salvación. Así explicaba, ¿no? Pero el capítulo 12 es totalmente diferente tema. ¿Qué tema es? Sobre indicación para los salvos. Eso es. Porque después de ser salvo, la gente pregunta, ¿no? Pastor Juan Kim dice que ya nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Porque anteriormente solamente esforzaba para cumplir mandamiento de Dios, es todo. Pero ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Así piensa. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, se ve cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer después de ser salvo. Por eso, Romanos capítulo 12 estaba hablando detalladamente la vida de creencia entre los salvos, cómo tiene que hacer. Eso no es como 10 mandamientos, sino que eso es indicación, como una guía del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué objetivo? ¿Para ser salvo? Ya no es necesario ser salvo porque ya había recibido la salvación. Entonces, ¿para qué es necesario? Número 1, para preservar la salvación. También para obtener una oportunidad de recibir el galardón cuando sea muerto. Porque después de ser muerto, sí o sí tiene que recibir el juicio de Dios. Para los pecadores, el juicio es que se va al infierno. Pero para los salvos, el juicio solamente para dar galardón. Así dice, corona de gloria, etc. Por eso no debería vivir según su querer. Tampoco viviría según su deseo de la carne, sino que según la guía del Espíritu Santo del Señor. Ya, busquemos. El versículo 1, ¿cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros podemos pensar que el culto solamente el día domingo, o a veces miércoles, 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, llegando a la iglesia, alabando, ofrendando, escuchando la predicación de Dios. Así es culto, así nosotros podemos interpretar. Pero según esa palabra dice que
vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Significa que cómo nosotros podemos vivir presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa? Ofrendando nuestro cuerpo y vida entero al Señor. Significa que, anteriormente yo tenía objetivo de trabajar, ganar. ¿Cuál era mi objetivo? Uno que quiere ganar dinero, número uno, para sí mismo, número uno, para poseer, depositando dinero y más tarde puede edificar su casa, comprando el terreno y también teniendo muchos bienes, ya para vivir tranquilamente. Ese es el objetivo de la vida normal. Pero cambiando el objetivo, después de ser salvo, si uno quiere servir al Señor, tiene que cambiar de su objetivo. Todo lo que gana para Dios. Así piensa, sí, llevando este corazón, Dios va a bendecir constantemente. Uno que tenga decisión en su corazón para vivir, servir al Señor, entonces Dios también va a proteger su vida, va a bendecir. Es correcto. Entre dos, nosotros y Dios, tenemos la relación. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, no tiene que preocuparse de qué comer, de qué beber, de qué vestirse. Porque todo lo que estas cosas que buscan solamente los gentiles se buscan así. Pero ustedes tienen que buscar de primero el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Predicando el evangelio, salvando las almas. Eso es número uno. La justicia de Dios. Eso es el evangelio acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Además, todos los pastores que están pastoreando, en sus corazones también tenían gran amor hacia nuestro Dios. También tenían gran sacrificio para servir al Señor. Yo creo. Por eso entre ustedes están asegurando, teniendo certeza de la salvación, como lo que está entendiendo que, eso es la verdad. Todos los hombres del mundo tienen que ser justificados delante de Dios. Todos los hombres del mundo tienen que recibir el perdón eterno por la sangre de Jesucristo. Todo el mundo tiene que renacer por la fe. Eso es la verdad. Entonces es necesario invertir nuestro tiempo, invertir nuestra ofrenda, invertir nuestros bienes para poder salvar las almas. Utilizando internet, utilizando el libro, utilizando y predicación. Significa que cuando si nosotros no tenemos coronavirus 19, si no tuviéramos como pandemia, podemos visitar otro país a menudo, visitando también zona sur, zona norte de Chile, también otros países para hacer campaña evangelística. En aquel entonces se necesita gastar mucho dinero, pero constantemente invirtiendo el dinero para poder salvar las almas. En aquel entonces, como dice Dios? Dios dice que busca de primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Yo voy a preparar todo, como puede comer, como puede beber, como puede vestirse. Eso es. Imagínense. ¿Quién puede proteger nuestra vida
Nosotros o Dios. ¿Quién más excelencia puede preparar, proteger, defender nuestra vida? ¿Nosotros o Dios? Dios. Por eso Dios está presentando ante nosotros con buen proyecto. Con buen proyecto. Así tiene que vivir. Yo voy a acompañar, yo voy a ayudar. Doy gracias al Señor porque durante 1 año y medio estaba haciendo clase de Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Solamente yo estaba predicando, ¿no? Pero ahora ya de repente está estableciendo Good News Theology School de Estados Unidos. Recién en este año está estableciendo. Anteriormente funcionaba Mahanaim en Corea del Sur, pero ahora está se mudando a Nueva York. Entonces, en este momento, ¿no?, yo estaba convocando a los estudiantes de la Escuela de Teología de Chile. Se inscribieron uno de 480 personas. Entre ellos, se inscribieron en este año para estudiar de Good News Theology School 38 personas por ahí. Entre ellos. Solamente de Chile, incluye de nuestra persona de la iglesia, en total hasta ahora como 18 personas. Fuera de los pastores de Ecuador, de Estados Unidos, todo el resto, ¿no? Pero Dios está bendeciendo a los que están contactando con nosotros. Yo también, yo hice inscripción para aprender más la palabra de Dios. Aprendiendo de la palabra de Dios es muy bueno. De primero, nuestro corazón tiene que tener la fe, tiene que aprender la palabra de Dios y luego a otra persona. Por eso, así dice, ¿no? Número 1, como dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Número 1, sacrificio vivo. Número 2, santo. Santo. Es decir, que tiene que diferenciar, tiene que separar del mundo. No tiene que ser como mundano. ¿Mundano cómo anda? Los mundanos solamente andan por su manera. Si quiere tomar alcohol, y puede tomar. Si puede fumar, y fuma. Si quiere bailar, buscando discoteca, bailando. Santo. De primero su corazón fue perdonado todos sus pecados siendo santo. Además, teniendo santidad, es decir, que separado del mundo, enfocando hacia la voluntad de Dios, viviendo para cumplir el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, cada mes está llegando proyecto de nuestra misión Buenas Nuevas. Ustedes como conocen, ¿no? Cada momento estamos enviando información que hagamos. Conferencia Internacional de Congreso de Líderes Cristianos, también campamento para los jóvenes por nombre de IYF, y también nosotros estamos haciendo campaña evangelística, también otro seminario bíblico, etcétera, etcétera. Yeah. Cada mes, cada día, montón de cosas está llegando. ¿Para qué? Para que no piensen otra cosa. Solamente para que caminen nomás. Está muy ocupado. No hay tiempo para pensar otra cosa. Es cierto. Está ocupado. Lo que está ocupado es una bendición. ¿Por qué? Está desocupado. Entonces no hay que hacer nada. Entonces ya Satanás está engañando, conquistando. Ya, número 2. Como dice el versículo 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gente, para ser cambiado de sus vidas, de primero tiene que cambiar mente y corazón. Pero ¿cómo cambia la mente y corazón? Por escuchar de la palabra de Dios. Por eso, cada noche estamos uniendo entre nosotros. Cada noche estamos enfocando hacia el secreto de la palabra del Señor. Cada noche estamos saludando uno a otro. Más cerca, conociendo más cada uno, y profundamente nuestro corazón pone vínculo de unidad por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso yo considero cada uno de ustedes como miembro del cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos de la iglesia, nosotros somos del cuerpo de Jesucristo. Aunque nunca hemos encontrado en presencia alguna persona, ¿no? Casi la mayoría de gente ya no hemos encontrado. Solamente por medio de internet, por medio de Zoom, nada más. Pero en nuestro corazón está considerando como hermanos. Además, yo no soy nadie. No tengo nada de capacidad para enseñar a ustedes. Yo no considero que estoy enseñando, sino que compartiendo la palabra de Dios que Dios me entregó. Es uno de como don del Señor. Pero Dios está amando cada uno de ustedes. Dios está derramando la bendición de Dios a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también sean instrumento perfecto de Dios, para que manifieste la obra de Dios, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor. Por eso estoy enfocando, o como puedo decir, estoy hablando ante ustedes, que ustedes hagan grabación de la predicación, intenten para predicar la palabra de Dios sobre el Evangelio. ¿Cómo podía ser justificado delante de Dios por la fe? Detalladamente. Si no sabe muy bien, entonces tiene que escuchar mi predicación que está apareciendo en YouTube desde número 1 hasta 48. El día ayer o hoy estaba observando un número, ¿no? Está muy largo. Casi está llegando como número 50 de la explicación del libro de Romanos. Si uno sí puede seguir, escuchar constantemente, entonces creo que Dios va a dar entendimiento para que copie lo que está escuchando. Está bien. Aunque hay muchas palabras, se quedó, pero hoy hasta acá, así terminamos. Y luego mañana voy a tocar desde el versículo 3, voy a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial que estamos reuniendo entre los pastores. Dios estaba bendiciendo constantemente cada uno de ellos para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios. También hoy en día nosotros estamos uniendo entre nosotros. Espero que trabaje el Espíritu Santo del Señor para que cada uno que puedan predicar misma palabra, para que Dios salve muchas personas que hayan escuchado del Evangelio. Señor, gracias por haber dado esta oportunidad de unir entre nosotros. También Dios está bendeciendo en nuestra vida. Por eso nosotros podemos confiar en su palabra, también podemos alabar a su nombre. Mañana en la noche una vez más queremos seguir estudio de la palabra del Señor. Espero que nos cuide, nos protege, Señor. También denos entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros también seamos
como sacrificio vivo con la santidad para servir al Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.